sobre llovido mojado. La Argentina está atravesado por problemas estructurales endémicos, no solo los problemas económicos, también la inseguridad y el narco. El caso de Rosario dispara grandes preguntas. Rosario puede convertirse en la Medellín de Pablo Escobar Gaviria y del cartel de Medellín que asoló a Colombia y a esa ciudad en particular, sobre todo en los años 80. ¿O hay una posibilidad de finalmente ponerle fin a la violencia narco y narcoterrorista en Rosario? ¿La mano dura a la Bukele es la solución o Medellín trae lecciones para la Argentina? De eso vamos a hablar hoy con una figura clave de ese proceso del caso Medellín, que logró superar tasas de homicidio históricos en el contexto del narcotráfico y pasó de ser una de las ciudades más inseguras de América Latina a un ejemplo de política contra el narco. Me refiero a Sergio Fajardo. Muchísimas gracias, Sergio, por estar hoy en la repregunta. Justo, Luciana, me alegra estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Sergio, Lástima que sea por estos temas, pero no importa. Vamos a hablar. pero vamos a tocar algunos temas que pueden ser más esperanzadores como parte de este Bueno, tema. Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007. También fue gobernador de Antioquia, donde está la ciudad de Medellín, el estado donde está la ciudad de Medellín. Fue 2 veces candidato a presidente de Colombia. Un líder político fundamental de Colombia y de la región. Además es doctor en matemática, ha hecho parte de su vida pública en el sistema científico colombiano y hoy da clases de liderazgo en el Instituto Politécnico de Monterrey, en México. Sergio, se discute mucho comparando Rosario con Medellín en torno a el éxito que tuvo una política pública sostenida por casi 20 años en Medellín para contener el flagelo del narcotráfico. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el indicador de ese éxito? ¿En qué sentido Medellín se convirtió en un caso exitoso? Luciana, voy a explicarlo brevemente porque el tema es largo y complejo. Y quiero decirlo, en primer lugar, en Colombia, en nuestro país, el tema de la lucha contra el narcotráfico fue un tema nacional. No fue solamente la ciudad de Medellín enfrentando el mundo del narcotráfico, que es imposible. La fuerza del mundo del narcotráfico no la puede manejar un alcalde en un contexto territorial con los límites geográficos de una ciudad. Es una criminalidad que desborda y que nosotros no somos capaces de imaginar los tentáculos que tiene. Entonces, primer punto, era un tema de Colombia. Llevamos ya cerca de 45 años en Colombia en esta lucha. Hemos avanzado sensiblemente. Hemos pasado por diferentes etapas de barbarie. Muchas personas muy importantes de nuestro país murieron en medio de esta confrontación. Las dimensiones yo creo que son muy distintas, pero hay muchas lecciones que se pueden aprender. Y empiezo señalando la primera, es un tema nacional. Medellín tuvo una ayuda directa del gobierno nacional a comienzos de los años 90. Voy a dar una cifra que es escalofriante y que todavía me duele cuando yo la menciono. Medellín en el año 1991 tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. No estoy equivocado en la cifra. 370. Éramos la ciudad más violenta del planeta Tierra. Y Medellín no es una ciudad pobre, es una ciudad que tiene una gran cantidad de riquezas y ha tenido unas riquezas históricas. Y pasó eso en nuestra ciudad. Y el gobierno nacional ayudó, por supuesto, con una ayuda directa a la ciudad de Medellín, con la Consejería para Medellín, y se empezaron a tejer muchos procesos. Y al mismo tiempo el gobierno nacional enfrentaba el narcotráfico que ya estaba por todo el país, porque fue primero Medellín, el cartel de Medellín, después el cartel de Cali, y el narcotráfico ha evolucionado en múltiples formas. Todavía existe narcotráfico, todavía tenemos una cantidad de problemas, hemos mejorado sensiblemente, repito, pero yo quiero señalar eso en primer lugar. Hay muchas lecciones para aprender, no solamente de Medellín y de Colombia. Miren lo que pasa en México, miren lo que está pasando en Ecuador recientemente, el tema de las cárceles que es también central en Rosario, lo debemos tocar, pero dejo ahí pues esta primera intervención, señalarlo Ahora, nacional, sí. articulación nacional con el territorio. Ahora, en ese señalamiento tan clave que haces,
estás partiendo de que en ese recorrido de la tasa de homicidio de 1991, con estas 370 y pico personas cada 100.000 habitantes asesinadas, al día de hoy hay una evolución positiva de esa tasa. ¿Cuánto es hoy la tasa de homicidio en Medellín y o en Colombia para considerar que Medellín se convierte en un caso ejemplar? Sin duda, que repito, ese horror de ser la ciudad más violenta de la tierra, hoy Medellín está lejos de ser la más violenta de la tierra, todavía hay dificultades, por supuesto, porque este fenómeno es profundo en muchos sentidos, pero en Colombia hoy la tasa de homicidio está alrededor de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero esto para nosotros es es un gran avance. Todavía tenemos hechos de violencia, tenemos múltiples violencias, además Colombia tuvo guerrillas, en fin. Colombia, en medio de todo, es una historia extraordinaria de resiliencia en muchos sentidos, pero sin duda aprendimos y hay cosas que podemos compartir, que yo puedo compartir con ustedes, que creo que tienen sentido y que las podemos conversar con todo el gusto, Luciana. Ahora, Sergio, hay una cuestión que se debate también en Colombia y en el debate global sobre el narcotráfico, es cómo medir el éxito de las políticas públicas para contener los asesinatos, los homicidios en el marco del narcotráfico y el narcotráfico en general. Porque el señalamiento de la tasa de homicidio muestra algo muy positivo, como bien decís, con esos 11.000 y picos asesinatos de 1991 y los 370 asesinatos, números absolutos de todo 2022 en Colombia. Es decir, el número es muy positivo comparado con el 91. Ahora, Inside Crime, que seguramente conoces, esta ONG que tiene base en Colombia, que se ha dedicado durante 25 años a investigar el crimen en Colombia y en América Latina, plantea que el caso de Medellín es ejemplar y es exitoso en términos de la reducción de la tasa de homicidios, pero señala algo muy contradictorio, muy interesante para plantearte, que es que en realidad el negocio de la cocaína ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. Desde que fue abatido Pablo Escobar Gaviria en 1993, en diciembre de 1993, ahora las superficies, las hectáreas cultivadas de cocaína pasaron de 160.000 a 230.000 en Colombia y el potencial, según Naciones Unidas, de producción de cocaína en Colombia llegó a cifras históricas en 2022 con un potencial de 1.700 y pico de toneladas de cocaína anuales. Entonces, aceptar que baja la tasa de homicidio, pero que crece la producción de cocaína, es ver el problema y ver la solución de otra manera, es decir, por lo menos se apunta, el éxito es bajar la violencia, aunque no se pueda controlar la producción y la provisión de droga. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, para nosotros bajar la violencia es un gran éxito. Cuando una sociedad tiene esa cantidad de muertos que estamos señalando, como tuvo Medellín y ha tenido Colombia, pues disminuir las muertes ya es un avance. Eso, pues, ese comentario es muy distinto en otros países que han tenido unas tasas de homicidios muy bajas. Entonces, pues la pregunta tiene otro sentido. Pero para nosotros, no minimicemos eso nunca. Claro. Mientras menos muertes tengamos, estamos avanzando y es un buen indicador, entendiendo que el problema tiene otras dimensiones. Dos, con respecto a todo esto que está pasando, sin duda Colombia como Estado enfrentó un asalto al Estado colombiano, un asalto que tiene implicaciones en el mundo de la política, de lo público, la corrupción, que es un factor que va asociado con la criminalidad del mundo del narcotráfico y las violencias que hay detrás de ese mundo, ha sido un factor. Y yo creo que Colombia ha mejorado sensiblemente en muchos de esos indicadores. Ahora, el tema de la lucha contra el narcotráfico, ya hoy en Colombia, porque fíjense, en 1985 el mundo decía los colombianos, en América Latina era solo Colombia. Recuerden que Bolivia y Perú tienen los cultivos de coca asociados con las comunidades indígenas ancestrales como parte de sus culturas. Colombia adaptó, en Colombia no había coca. Colombia trajo para sembrar la coca acá. La geografía de Colombia, que tiene unas zonas selváticas y unos territorios extensos donde no hay una presencia del Estado por la forma como es esa geografía, facilitó toda esa producción.
Entonces, las variables aquí se nos mezclan muchas. Ahora, eh, aquí al mismo tiempo hemos avanzado en procesos de paz, porque la guerrilla también en el mundo del narcotráfico se convirtió en un factor de financiación de grupos guerrilleros. O sea, la mezcla de nosotros, dolorosamente, no hay en ninguna parte. Claro. Esa mezcla que nosotros tuvimos, entonces los parámetros deben ser diferentes. Con respecto a la producción de coca en Colombia, ¿sí? Sin duda hay un factor que es mirar cuánta coca se produce en el país y hay un seguimiento con respecto a eso. Está directamente relacionado con la política con los Estados Unidos, el apoyo de los Estados Unidos a Colombia durante todos estos años para enfrentar el fenómeno de la coca. Los procesos de paz han llevado a que en espacios donde se sembraba la coca salgan los grupos guerrilleros y tendría que estar el Estado y no ha llegado con la fuerza para ocupar espacios de esa naturaleza. Pero eso es muy particular de Colombia, muy particular de Colombia, que no tiene nada que ver en principio con Argentina, por ejemplo, ¿sí? Y en ese terreno, por ejemplo, pasan cosas con Ecuador. Ecuador es que es nuestro vecino. Ya Ecuador hay producción de coca también que no existía. Ya vemos la violencia que están asociada con los grupos, los cárteles de narcotráfico que se van creando. Pero, repito, hemos mejorado sensiblemente la producción. Muchas veces se ha hablado de cómo está la producción de coca, pero se aumenta la interceptación de la coca que sale. Entonces son unos detalles de esa naturaleza. Se habla, por supuesto, de la necesidad de discutir la legalización del uso de las drogas en el contexto planetario, que todavía no nos va a tocar, pero esos son elementos, yo creo que hemos mejorado. Hay una discusión hoy. Colombia está buscando, bajo el gobierno actual, avanzar en una paz total, que significa en esos territorios donde se produce, hacer la paz con grupos guerrilleros y grupos criminales, a ver si disminuye la coca. Estamos en un caso muy particular que es el de Colombia. En ese sentido, yo creo que no es muy comparable con otros países todavía. Y en función de este señalamiento, uno podría decir que Rosario, que tiene una tasa, la tasa de homicidios en Argentina es del 4,62 cada 100.000 habitantes, la de Rosario es de 20 y pico cada 100.000 habitantes, pero no tiene el problema de un crecimiento de la producción. Es decir, Rosario tiene una oportunidad mayor de salida de esa crisis del narco que la que tuvo Medellín, porque está inserto en esas particularidades de superproducción de coca en Colombia. ¿Cómo lo ves a eso? Sin duda, yo no tengo la menor duda, Luciana. Eh, y por fortuna, lo que pasa es que hay que actuar, ¿sí? Porque además todo este mundo del narcotráfico va evolucionando en temas de criminalidad que toman otras formas, no es solamente la droga, es la extorsión, los secuestros, un montón y se van convirtiendo en mafias que se están estableciendo en los territorios, se están formando personas en ese mundo de la criminalidad que utilizan otros espacios y otras formas de esa criminalidad y entonces el problema se va multiplicando. Entonces no es solamente el narcotráfico, la coca, sino la criminalidad que crece, la multiplicación, y eso se va regando por diferentes partes del territorio. Es como, entonces, pero no tengo duda de que pues la situación de Argentina pues es mucho más favorable con respecto a este fenómeno, repito, por fortuna, y se puede trabajar, y yo espero pues que el sufrimiento que tiene la gente en Rosario y otras personas se puede atender, pero hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, miren lo que ha pasado en México. México, la escalada, la forma como ha crecido el narcotráfico en México. Allá, por ejemplo, está pues el tráfico, es la ubicación geográfica de México, Claro. tiene una connotación especial, que eso es parte de los temas en este mundo del narcotráfico. ¿Dónde están ubicados los territorios que tienen esa criminalidad? Pero en México el tema es muy serio, se han multiplicado los cárteles. Antes se decía que México se estaba colombianizando y hoy a veces en Colombia decimos que Colombia está mexicanizando por esos cárteles, por la forma del fentanilo aparece. Entonces esa criminalidad se va multiplicando. Entonces yo creo que para terminar donde empecé, yo creo que por fortuna pues tienen una situación mucho menos compleja, siendo difícil y que se puede enfrentar. Dos cuestiones en función de este comentario. Por un lado, México
se instaló en un momento de la historia de la lucha contra el narcotráfico como un caso claro de guerra contra el narcotráfico implementada desde el Estado y poniendo las fuerzas, el ejército, las Fuerzas Armadas y también las fuerzas de seguridad detrás del objetivo de combatir como si fueran una guerra al narcotráfico. Sin embargo, el resultado es el que señalás. ¿Cómo ves la hipótesis de la mano dura a la Bukele como estrategia central del gobierno nacional en la Argentina para intentar revertir lo que está sucediendo en Rosario? Mira, yo voy a empezar dando la respuesta. Yo no creo en el método Bukele, pero voy a explicar por qué y voy a dar mi observación con respecto a lo que yo personalmente creo que se puede hacer dentro de todo esto. Y voy a decir lo siguiente. Yo creo que es una combinación. Por supuesto que necesitamos la acción de la policía. Por supuesto, ¿sí? La acción de la justicia. Yo sugería y sugiero, como vimos en el espíritu de Medellín, por ejemplo, que se pueden crear unos, aquí se llamaban cuerpos élites, grupos élite, que se escogían personas de lo mejor que tenía nuestro país en inteligencia, personas jueces, de los mejores jueces que se tenían, y se puede hacer unas intervenciones sociales de emergencia. Se tienen que juntar las acciones de la justicia, de la policía, se habla, y eso es parte de lo que seguramente tienen ustedes que están discutiendo, la presencia del ejército dentro de todo esto en Colombia, pues el problema era de una dimensión mucho más grande, y las intervenciones sociales. Tiene que haber simultaneidad, articulación con el gobierno nacional, gobierno de la provincia y gobierno de la ciudad, del territorio en que están. Pero eso tiene que diseñar con emergencia. No creo que se resuelva. El problema no se resuelve, yo creo, en el espíritu de Bukele. Pues si usted pone en prisión el 1% del pueblo argentino, del pueblo colombiano, sería tener unas cárceles para 500.000 personas. O sea, ese es el tamaño. Y en esas cárceles están poniendo una cantidad de personas que no han cometido ningún delito. ¿Qué dirías tú si tu hijo, por ser un joven que camina por un lugar o porque tiene un tatuaje, entonces lo van a poner en esa cárcel? Nosotros, y yo entiendo el sufrimiento de las personas y muchas veces las más humildes, porque son en esos espacios más humildes donde se tiene el sufrimiento. Las personas con más recursos tienen su protección particular, pero entiendo el sufrimiento de esas comunidades que son azotadas por esa criminalidad, pero nosotros no podemos aceptar, desde mi perspectiva personal, que la solución es recoger a todos los jóvenes, meterlos a una cárcel y resuelve el problema, pero no resolvió el problema de verdad. Tiene que haber una intervención de orden social que se puede trabajar con jóvenes vulnerables. Nosotros hicimos muchos de esos, prevenir con jóvenes vulnerables que están a punto de entrar a ese mundo de la criminalidad. Se pueden identificar, se pueden hacer programas con ellos. Se tiene que articular muy bien la justicia. La justicia tiene que ser capaz de investigar, de decir quiénes son criminales o no. No es cójalos a todos y métalos a una cárcel y allá quedaron listos y se resolvió porque ya no hay nadie para la criminalidad. Yo no creo en eso. Además, Sergio, en relación a las cárceles, el Comando Vermelho de Brasil o el primer Comando Capital nacieron en las cárceles de Brasil. De manera que a veces no es tan mecánica la solución y a veces sale el tiro por la culata. Ahora, el rol del Estado es clave, ¿no? Esto es una guerra entre dos poderes institucionalizados a su manera, los estados nacionales y el poder del narcotráfico que tiene sus cadenas de valor y sus instituciones ilegales. Entonces, América Latina tiene grandes problemas en relación a la eficiencia del Estado y a los recursos necesarios para que el Estado cumpla con sus funciones básicas. ¿Eso es un dilema o un obstáculo para en el futuro imaginar la posibilidad de una contención del narcotráfico eficiente y sostenible? Pues mira, yo quiero añadir una palabra que no hemos mencionado acá. A ver. Y yo la mencioné muy rápido, que es corrupción. Hay una corrupción muy grande. Lo que pasa en las cárceles, que pasa en Argentina, que pasa en Brasil, que pasa en México, que pasa en Ecuador, que pasa en Colombia, está asociado con una corrupción. O sea, es de las cosas más paradójicas. Están en una cárcel y para muchos estar en la cárcel es mejor que estar afuera. Desde la cárcel coordinan toda la actividad criminal, pero eso es porque hay una corrupción que permite que se den ese tipo de cosas dentro de las cárceles. Ahí está el tema. Y
y parece insoluble. Yo todavía, a mí me cuesta personalmente trabajo entenderlo, pero hay que señalarlo y hay que luchar contra la corrupción de los políticos, en el mundo de la policía, de la justicia. Sí, del Y por eso Estado, en digo, definitiva del Estado, ¿no? De distintos el estamentos del Estado en Estado. general se Claro. tiene que mirar. Yo personalmente creo que eh, el tema se puede atender, pero requiere, repito, reconocer el problema y entender las raíces. No es un tema superficial, Ujú. no es recoger un montón de gente y la sacamos y resolvimos. Puede traer un alivio momentáneo, pero como tú dices, en esas cárceles se encuentran y se convierten. Lo que pasa es que yo quiero mucho la palabra universidad, pero digamos que es una universidad, Sí, una sí. escuela del crimen, pues que no me gusta usar las palabras escuela, universidad asociada con la criminalidad, pero allá se convierten y eso no resolvió el problema. Entonces, Ahora, Sergio, prevención. las raíces, ¿cuáles son? Las raíces ¿es una demanda global creciente y sostenida de drogas o es el hecho de que en el caso de Colombia hay una pobreza endémica que además está acentuada por los niveles de informalidad aprovechados por la cultura del narco, de la plata fácil o de ponerle precio a la vida de otros para ganarse unos pesos? ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, pues hay una parte del problema es que hay una demanda, Ujú. ¿sí? Hay una demanda global y esa demanda, pues, se va a satisfacer dentro de este mundo de mercados pues ilegales Claro. asociados con eso. Eso hace parte y por eso siempre ese camino es el que lleva a decir la legalización como una forma de quitarle la riqueza de ganancias ilícitas en esa demanda globalizada. Pero aparte de esa demanda globalizada, pues se dan en diferentes lugares bajo diferentes circunstancias. Sin duda que hay unas condiciones sociales asociadas con jóvenes que no tienen ningún tipo de perspectiva y también hay unas personas que entienden y que crecen en el mundo de la criminalidad y entre comillas ven una oportunidad de negocio y la supieron explotar en ese momento, ¿sí? Por desgracia para nosotros, porque, pues, entre comillas, emprendedores que vieron ese mercado, vieron esas posibilidades y encontraron, para empezar, en mi país, en mi ciudad, en Medellín, encontraron un montón de jóvenes que se quedaron sin oportunidades, que no tenían un proyecto de vida, que les daba lo mismo una cosa o la otra y que la sociedad no había respondido a ese mundo joven. Y eso hace parte de las condiciones sociales que nosotros tenemos. Yo creo que hemos mejorado, hemos disminuido mucho eso, lo entendemos y somos capaces de prevenir y entender qué es lo que está ocurriendo, pero eso requiere una acción deliberada del Estado para identificar. Por ejemplo, voy a dar un A ejemplo. ver. Rosario. Yo, pues, disculpen porque lo hago de manera muy intuitiva, pero Rosario es una ciudad. ¿Cuántos habitantes tiene Dos Rosario? Un millón y millones y medio de algo, habitantes. 2,5 millones más o menos, 2,2 millones. 12 millones. En Rosario, ustedes pueden identificar dónde están todos los jóvenes, porque además son hombres, todos estos jóvenes hombres que entran en este mundo, empiezan a caminar en el mundo de la criminalidad. Es un Rosario, ustedes pueden identificar dónde están todos esos jóvenes vulnerables, esos jóvenes hoy que están en la esquina del barrio, que no van a la escuela, que crecen en un contexto donde hay violencia y los pueden identificar. Y se puede con esos personas jóvenes identificados, que muchos tienen problemas de origen familiar, en qué contexto crecieron de violencia, de condiciones familiares, en la escuela que pasa, usted puede diseñar programas para atenderlos rápido, rápido. O sea, estoy hablando de una ciudad que tiene 2 millones, no es una miniatura, pero es un problema que se puede atender. Identificar a esos jóvenes, trabaje con ellos como individuos. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no está estudiando? ¿Por qué pasa en la escuela? Trabaje con su familia, trabaje alrededor del entorno de la escuela y de las comunidades. Y se pueden hacer trabajos bien hechos, pero requiere equipos, requiere decisión y yo estoy seguro que funciona. Al mismo tiempo se necesita la acción de la policía, la fiscalía, la justicia que investigue, hay que seguir los dineros, los recursos e integrar todo eso con el apoyo del gobierno nacional. El alcalde de Rosario, yo no lo conozco, sí, pero quien sea, no va a poder resolver ese problema solo. Hay cosas momentáneas que se hacen, pero las raíces están ahí y se necesita atenderlas. Sergio, hay un consenso en la Argentina de que el Estado nacional, el Estado provincial y la ciudad tienen que articular sus esfuerzos. Sobre eso no hay discusión actualmente. Después está la cuestión de si efectivamente esa postal de colaboración mutua se concreta en la realidad o es simplemente una postal para el marketing político, ¿no? En tal caso ese es el debate. Ahora, la gran pregunta aquí es si el Estado es tan central para el control del narco, un país que tiene
45% de pobreza, 60% de pobreza infantil y adolescente y déficit fiscal, aunque ahora se intenta corregir, endémico, inflación de 240 anual, difícilmente pueda encarar esa solución que parece tan al alcance de la mano en la descripción del poder del Estado para hacerlo. Es decir, ¿cómo se sortea ese dilema con países como el de la Argentina y otros países de América Latina que tienen tal nivel de problemas estructurales? Bueno, aquí hay una discusión del orden político. ¿Cuál es nuestra América Latina es la región más desigual de la Tierra, ¿sí? Tenemos niveles de pobreza. Argentina era un país que tenía una pobreza muy pequeña comparada con otros países, con Colombia, ¿sí? De desigualdad. 5% en la década del 70 de pobreza. Bueno, por eso, y ahora tienen el 40%, lo mismo que está ocurriendo con los asesinatos en este momento. Pero yo creo que todos esos temas son solubles y son solubles en el contexto político. Yo no voy a entrar en la discusión sobre qué conviene o no para la Argentina, no es mi tarea y pues sería irrespetuoso ponerme a decir así yo piense ciertas cosas que tengo por acá por dentro. De lo que nosotros hemos luchado, se tiene que luchar contra esas desigualdades, se tiene que luchar contra la pobreza. Por supuesto, se tiene que avanzar en el desarrollo productivo para enfrentar la informalidad, pero hay que entender esos niveles y eso requiere una intervención muy grande del Estado. Pero yo creo que nosotros como países latinoamericanos tenemos la capacidad de generar esa riqueza. Yo creo que nosotros no estamos condenados a esa circunstancia y a decir, es que con tanto problema que tenemos no vamos a poder atenderle de la violencia. A Rosario se le puede atender. El gobierno nacional, voy a especular, sí, esto vale para... El gobierno nacional puede diseñar políticas acompañado de instituciones de otros países para concentrarse, si es el caso en Rosario, como primera medida. Entiendan, enfrenten rápido donde está el problema más grande. No pretendan resolverlo todo simultáneamente, pero Rosario merece atención. Rosario, y entonces puede convocar a la CAF, al BID, a diferentes instituciones, países, y hacer esos programas y los puede hacer rápido. Pero eso requiere una decisión política. Es decir, yo no sé cómo sea la confrontación política ya entre presidente, gobernador del estado y alcalde, pero en ese momento, chao política, hay que trabajar por esa ciudad y se puede hacer y yo creo que lo que yo le estoy diciendo es una forma de hacerlo. Y la última cuestión, Sergio, Medellín se convirtió, y después el estado de Antioquia bajo tu gobernación, en ciudad o un estado muy vinculado, emblema de una visión educativa, ¿no? La educación como un objetivo absolutamente central y crítico de cualquier transformación. ¿Qué rol tuvo el proyecto educativo de Medellín en esos años de tu alcaldía y en las alcaldías subsiguientes para contener al narco? Lo tiene de diferentes formas. Voy a explicarlo con cuidado. Nosotros, el gobierno que yo dirigí y después vino a continuación, construimos un movimiento cívico independiente alternativo que se llamaba Compromiso Ciudadano y fuimos el primer movimiento cívico que llegó al poder allá en la ciudad de Medellín. El programa nuestro se llamaba Medellín la más educada, Antioquia la más educada. ¿El mensaje cuál era? Nosotros habíamos sido los más violentos de la tierra y le estábamos diciendo a la gente, a nuestra gente, nos vamos a destacar por ser los más educados. Y eso nos lleva a pensar en otros términos, a ir cambiando la cultura, porque se crea una cultura del narcotráfico. Y esa cultura del narcotráfico es que es tremenda y eso se va extendiendo por muchos lugares y todavía hay vestigios, por supuesto, de eso. Pero nosotros empezamos a hablarle a la gente de la capacidad, de la riqueza que nosotros podemos tener. Podemos llegar a esas comunidades más pobres y llegamos a las comunidades más pobres con lo más bello para los más humildes, unas obras físicas que eran el símbolo de poder encontrarnos de nuevo, porque el miedo va aislando, destruyendo el tejido social y va aislando las personas, se van encerrando y sabíamos que nos teníamos que encontrar y por eso teníamos los parques biblioteca, el parque de la ciencia, las escuelas, el teatro, la cultura. Entonces le estábamos dando a ese mundo joven una cantidad de herramientas para poder volver a creer y eso afecta a la cultura. Eso no es tan tangible, pero nosotros construimos una nueva mirada, a volvernos a mirar a nosotros, a respetarnos, a admirarnos, a tener sentido de pertenencia. Y eso lo hicimos y ha tenido un impacto muy grande, porque cuando empezamos a ver y decir, mire que nosotros podemos transformarnos, nosotros, Medellín, conocida por todo el planeta Tierra,
Y donde vamos, Medellín, Pablo Escobar, pero empezamos a mostrar que se podían hacer otras cosas. Y hoy va mucha gente a ver otras cosas. Falta camino por recorrer, pero le cambiamos el rumbo a la historia de la ciudad y por eso es que estamos hablando tú y yo hoy aquí. Ahora, Sergio, eso sucedió entre primeros años 2000, empieza ese movimiento cuando llegás a la alcaldía de Medellín. Ahora, el mundo ha cambiado mucho y las presencias de las redes sociales han producido gran fragmentación social y un diálogo entre distintos niveles de la sociedad que antes era bastante difícil de lograrse. ¿Seguís teniendo tanta fe en el poder del Estado para transformar cuando los jóvenes y los adolescentes se comunican por vías muy alternativas, alejadas de la influencia política, por ejemplo? Pues ese es el reto, Luciana. ¿Cómo entendemos nosotros ese mundo digital? Yo todavía estoy personalmente aprendiendo, ahora estoy haciendo incursiones en TikTok, me había resistido porque no era mi mundo original, pero hay que entenderlo, no tiene sentido eh, quejarse, sino entender, porque tiene unos aspectos negativos, hace parte de la polarización, el insulto, la agresión, Claro. pero al mismo tiempo, pues el reto de nosotros es encontrar el camino para utilizarlo. Yo creo que se puede hacer. Déjame doy un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, con la cultura. Medellín, ustedes han visto la música de Medellín, el reggaetón. Sí, El sí. reggaetón viene de Medellín y es ese mundo de jóvenes. Hoy Karol G tiene 33 años, hace 20 tenía 13, crecieron en esa ciudad con un montón de personas. Nosotros creamos altavoz, que aparecían los jóvenes, cantaban, un montón de gente que tenía una energía reprimida y fue saliendo. Y la cultura ha sido importante, la educación en términos más generales, de la escuela, por supuesto, la educación superior, la ciencia, la innovación. O sea, todo eso es fuerte, es potente. Yo creo en eso, yo creo. Ahora, la batalla política en estos tiempos es muy brava. Yo he sido 2 veces candidato a la presidencia y es una cosa muy difícil, pero bueno, la vida continúa y todavía tenemos energía y convicción. Yo soy optimista, esto se puede cambiar, aunque está duro. Bien. Optimista, aunque está duro. Muchísimas gracias, Sergio Fajardo, por estas precisiones y esta mirada, bueno, de alguien que conoció el problema, le encontró por lo menos una vía de solución y ven las posibilidades de manera optimista. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la nación y Gracias. cuiden a Rosario, cuiden a Rosario. Tomamos esa consigna. Muchas gracias. Gracias a todos por esta nueva Chao. pregunta.